¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos. Un placer. Gracias como siempre por conectarse con nosotros. Bueno, vamos a hablar del dólar en el mundo. Vamos a entender qué ha estado pasando, por qué la debilidad de esta divisa a nivel global. Básicamente, cuando se mira frente a la cesta de divisas más importantes del mundo, el dólar lo que ha hecho este año es caer y caer, descender ya un 10% en el primer semestre de este año, y por supuesto eso también se ve reflejado en la divisa en Colombia. Recordemos, esta semana operando por debajo de los 4.000 pesos en nuestro país. Vamos a ver esos factores externos, también factores internos, cuáles son las perspectivas también para lo que resta de este año. Y en medio de esa conversación, un poco también retomar lo que ha pasado después de la rebaja de la calificación crediticia en Colombia por parte de Standard & Poor's y por parte de Moody's. Un poco esas tasas en el mercado de deuda, tanto pública como privada, y mucho más en el análisis semanal. Hoy los invitamos a esta charla con nuestro invitado Juan David Ballén. Él es director de análisis y estrategia de Aval, Casa de Bolsa, a quien saludamos muy especialmente. Juan David, bienvenido y muchas gracias por conectarte con nosotros. Gina, un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo. Un placer nuevamente acompañarlos en este espacio. Bueno, Juan David, muchas gracias. Bueno, y empecemos por el tema grueso, que es el dólar, lo que está pasando en el mundo, básicamente esos factores detrás de esa debilidad del dólar en Estados Unidos. ¿Por dónde empezamos, Juan David? Bueno, yo creo que tenemos que remontarnos a la posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, porque uno de sus principales propósitos, objetivos, era precisamente fortalecer todo lo que es el comercio internacional, es decir, eh, vender más productos producidos en Estados Unidos hacia el exterior. De ahí a que la primera medida que tomó el gobierno norteamericano haya sido el de aumentar los aranceles. En ese sentido, pues esto va en línea precisamente con el objetivo de lograr vender más hacia el exterior. Y segundo, esta medida también estaba acompañada con un dólar débil, porque de nada hubiera servido aumentar los aranceles si el resto de países del mundo hubieran tomado la decisión de entrar en una guerra de divisas, es decir, de comenzar a debilitar sus monedas respecto al dólar como una medida para contrarrestar precisamente este aumento de aranceles. De hecho, hemos visto es todo lo contrario. Estados Unidos, por una parte, decidió aumentar aranceles, y por otra parte lo que hemos visto es que el resto de países también han respondido posiblemente con el objetivo de no recibir como un mayor castigo por parte de Estados Unidos, y han decidido debilitar sus monedas. Entonces, esta debilidad del dólar se está viendo reflejado en todos los países del mundo. Es un evento que no solo pues, se está presentando aquí en Colombia, sino cualquier país que ustedes analicen, lo que van a encontrar es que el dólar está muy débil. Entonces, yo lo conecto mucho con lo que tiene que ver con estas medidas arancelarias. Por otra parte, también tenemos que mencionar el hecho de que en el caso de Colombia el dólar se demoró un poquito más en caer. Y esto está explicado específicamente porque estábamos muy a la expectativa de las decisiones que tomaran las agencias calificadoras sobre la posibilidad de un recorte en la calificación crediticia del país. Como tal, eso no era una sorpresa. Yo creo que el principal interrogante era qué tan fuertes iban a ser estos recortes en la calificación crediticia. Si iba a ser solo un escalón, dos escalones. Ahí es donde más estaban las dudas, y ya una vez, pues, como tal, se dan los anuncios, y realmente son anuncios que yo creo que eran como esperados por todos los inversionistas, por todo el mercado. No hubo mayores sorpresas, no hubo un deterioro tan profundo como el que se hubiera podido dar. Entonces, ya una vez pues esta noticia superada, ahí sí lo que hemos visto es una reacción posterior del dólar a la baja aquí en el país.
Entonces lo que está sucediendo en Colombia es que el dólar está buscando ajustarse con esa tendencia bajista precisamente que ya desde el comienzo del año se venía presentando en todo el mundo y de ahí pues vemos ese resultado nuevamente de tener un dólar que se ubica nuevamente por debajo de esos 4.000 pesos. Ok, Juan David, pero acá explicarle un poco a los televidentes porque es un contrasentido cuando se da esa reducción de, de la calificación por parte de Standard Poor's y de Moody's. Lo que se esperaría es una mayor tasa de cambio, un dólar hacia arriba. Por qué ese contrasentido? Un poco más de explicación de por qué ese fenómeno. Sí, básicamente acá lo que está pasando es la situación externa. Bueno, este fenómeno se explica porque los inversionistas, los activos financieros en bolsa suelen anticipar, es decir, realizar sus movimientos, comprar o vender antes de que se den las noticias. Entonces, la probabilidad de que nos recortaran la calificación crediticia venía en aumento. Digamos que era casi una certeza que se diera. En ese sentido, pues los inversionistas de manera anticipada tomaron también decisiones de los que tenían susto, desinvertir en el país y también hemos visto otro motivo. Tiene que ver mucho con intervenciones por parte del gobierno por el hecho de que los mayores flujos de dólares están conectados con el mercado de deuda pública, con el mercado de TES, porque la calificación crediticia lo que afecta directamente es precisamente la renta fija, los títulos de deuda del gobierno. Entonces, ¿qué ha sucedido? Probablemente aquellos inversionistas que han decidido, tomado la decisión de liquidar pues inversiones aquí en títulos TES, ha sido compensado con compras de TES que ha venido realizando el gobierno. Entonces, en cierta medida, pues esas presiones se han venido compensando y aquí pues fácilmente el dólar ha podido conectarse un poco más con la realidad que se está viendo a nivel global y es que está tendiendo hacia la baja. Yo creo que también lo que ha sucedido es que nos demoramos en ver un dólar cayendo, porque todo el año viene descendiendo en todo el mundo y el efecto calificación crediticia también lo que generó y lo que impidió fue que el dólar cayera de una manera anticipada. Y probablemente si lo que sucedió con la calificación crediticia no hubiera pasado, si el déficit fiscal del gobierno estuviera mucho mejor, posiblemente el dólar estuviera ya en niveles de 3.900 o quién sabe si incluso por debajo de. Entonces el impacto es que aunque está cayendo puede que hubiera podido caer a un nivel más bajo y por otra parte es que nos demoramos en ver un dólar cayendo como venía sucediendo en el resto del mundo. Ok, Juan David, ya que tocas ese tema de las tasas de los test, ¿qué ha pasado recientemente y sobre todo después de esa rebaja de la calificación? Nos decías muy bien, el gobierno viene haciendo una estrategia o anuncia una estrategia de compra de test. A su vez, los inversionistas buscando también esas altísimas rentabilidades que está dando Colombia. ¿Cómo se ha movido este mercado recientemente? Bueno, para comenzar hay que tener en cuenta que existen test de diferentes plazos, unos de corto plazo, unos de mediano plazo y otros de largo plazo. Los test de corto plazo han tenido un buen desempeño porque los recortes de tasas del Banco de la República ha contribuido a que las tasas de interés de corto plazo caigan. No tanto como uno desearía porque los recortes han sido muy pocos este año, de hecho simplemente se ha realizado uno de 25 puntos básicos, pero ese recorte se ha visto reflejado en unas menores tasas de interés de corto plazo en el mercado de deuda pública. Por otra parte, ya lo que es la deuda de largo plazo, aquellas que tienen plazos superiores a los 10, 20, 30 años, estas tasas de interés sí están en un nivel más alto. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de largo plazo se mueven por otros motivos que están conectados precisamente con el riesgo país. Y el riesgo país de Colombia se venía deteriorando ya desde hace un par de años, descontando la posibilidad de un recorte de calificación crediticia, producto del deterioro fiscal y de la suspensión de la regla fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, en ese sentido, las tasas de interés de corto plazo sí no han caído, se mantienen sobre el 12% y precisamente se ha presentado ese fenómeno, unas tasas de interés de corto plazo que se han descendido por
un recorte de tasas de interés del Banco de la República, mientras que las de largo plazo no, se mantienen al doble dígito. Por otra parte, pues los anuncios del gobierno alrededor de los canjes de deuda. ¿Qué es un canje de deuda? Resulta que en el 2026 y en el 2027 vencen TES por más de 33 y 45 billones de pesos respectivamente. Son montos muy altos y como nuestro gobierno en estos momentos estaba presentando problemas de caja, porque los ingresos vía impuestos no eran tan altos como los que estaba esperando. Y por otra parte, el gasto, por el lado del presupuesto venía creciendo. El hecho de tener unos vencimientos de test tan altos, pues podría deteriorar aún más esos problemas de caja para poder pagar cuando se venzan esos títulos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha anunciado recompras de test que vencen en el corto plazo y los reemplaza, entrega o vende test que vencen en el mediano y en el largo plazo. Entonces, este fenómeno también ha ocasionado, por una parte, que esas compras de test de corto plazo, pues presionen la baja la tasa de interés de corto plazo, mientras que por otra parte las tasas de mediano y de largo plazo han caído mucho menos y en el caso de las de largo plazo se mantienen sobre el 12% porque el gobierno lo que ha hecho precisamente es concentrarse entregando títulos TES en ese tramo de la curva, aumentando la oferta de papel. En ese sentido, pues también hay que tener en cuenta lo siguiente. El gobierno, pues dadas las condiciones de altas tasas de interés que permanecen en el país, pues ha optado por endeudarse sobre todo hacia mediano plazo. ¿Por qué? Porque como las tasas de interés son tan altas a largo plazo, pues no desea que el servicio de la deuda, que el pago de los intereses se siga aumentando, entonces ha optado más por emitir esa deuda hacia el tramo medio de la curva, ya que pues eso puede llegar a aliviar una vez se venzan pues los pagos que tiene que hacer el gobierno por el gasto en los intereses cada vez un poco más elevados, que eso también está muy conectado con el presupuesto del gobierno, porque entre más altas las tasas de interés, pues más va a tener que destinar el gobierno hacia futuro para el pago de los intereses de esa deuda que se está asumiendo. Entonces ese ha sido como el desempeño de esas tasas de interés. Corto plazo bien, han caído no tanto, pero vienen en descenso, mientras que las de largo plazo sí por el deterioro fiscal se mantienen en niveles elevados. Ok, Juan David, también para nuestros televidentes, cuando hablas de esas tasas en la parte corta y mediana, ¿a qué tasas te estás refiriendo? Y en esa parte corta, en ese plazo corto, esas tasas, ¿qué tan sostenibles son a través de esa estrategia que viene haciendo el gobierno de comprar esos test o de reemplazar esos test y enviarlos más a mediano plazo? Esas tasas de interés de corto plazo son las tasas de la deuda pública del gobierno que vence entre 1 y 3 años. Es decir, el gobierno pues emite test a diferentes plazos, emite deuda, y las tasas de los test de corto plazo hago referencia específicamente a aquellas que están concentradas como en un plazo entre 1 hasta 3 años, títulos que vencen entre 1 hacia 3 años. Y si estas tasas de interés a corto plazo son sostenibles, yo creo que por el momento sí, porque las tasas de corto plazo también están conectadas a la inflación. Y como la inflación en el país pues ha descendido y creemos que este año se va a mantener en lo que resta en el segundo semestre del año alrededor de un 5%, pues eso por una parte abre la posibilidad de que el Banco de la República opte por reducir la tasa de interés un poquito más en los próximos meses, puede que no mucho, pero pues otros recortes tal vez 25 o hasta 50 puntos básicos antes de acabar este año. Eso se vería reflejado es que esas tasas de interés de corto plazo pues tengan la posibilidad también de continuar cayendo un poco más antes de acabar este año. Adicionalmente, esos canjes que estaba yo mencionando ahorita, que en última se traduce en que el gobierno va a seguir comprando deuda entre 1 a 3 años, pues también ayuda a que esas tasas de interés caigan. Entonces yo creo que el panorama de las tasas de interés es más favorable y sí contrasta mucho con el panorama un poco más desafiante de las tasas de interés de largo plazo. Ok, miremos un poco en medio de ese escenario de esas tasas de deuda pública, en medio de esto, ¿cómo se comporta la deuda corporativa, la deuda de las empresas que tienen que salir a buscar recursos? ¿Se viene dando el mismo escenario que nos estás contando con los test?
Así es, el escenario es idéntico, ya que las tasas de referencia para las compañías, para la deuda corporativa, son las tasas de la deuda pública del gobierno. Invertir en Colombia, emitir deuda, lo menos riesgoso y las tasas más bajas las puede obtener el gobierno. Entonces, de ahí a que ese mercado sea el mercado de referencia para el mercado de deuda del resto de la economía, tanto de las compañías como también de las mismas personas naturales cuando van y acceden a un crédito. En ese sentido, el hecho de que las tasas de interés del gobierno sigan estando altas, pues eso ha contribuido a que cuando una compañía sale a emitir deuda, se va a encontrar con un nivel de tasas de interés muy altas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si nuestro gobierno se está endeudando a largo plazo a tasas de interés del 12, puede que a las compañías del sector real les estén pidiendo tasas de interés que se ubiquen por encima de un 13%. Y como esta tasa de interés es tan alta, sale muy costoso, muchas han optado mejor por no hacerlo, por esperar un mejor momento para emitir deuda, y si lo han hecho, se han concentrado más en emitir deuda de corto plazo por el mismo fenómeno que estábamos hablando ahorita. El hecho de que las tasas de interés de corto plazo sean un poco más bajas que las tasas de interés de largo plazo ha contribuido a que las compañías opten por una parte a concentrar toda esa toma de deuda, toda esa emisión de deuda y toma de crédito hacia corto plazo y no hacia largo plazo. Entonces, este fenómeno también ha terminado afectando mucho la colocación de crédito de las compañías, de la economía, y en el largo plazo eso va a tener un efecto también, y es que si las compañías se les hace tan caro poder financiarse a largo plazo, pues es menos inversión también que ellos van a poder realizar hacia un futuro, y pues eso también trae desafíos sobre la economía. Entonces todo esto que estamos hablando también está conectado con el crecimiento económico, la dificultad que hay en estos momentos para poderse financiar a unas bajas tasas de interés a largo plazo, dificulta poder invertir a largo plazo, y en ese sentido pues también trae esos desafíos sobre el crecimiento económico a futuro. Crecimiento económico. Juan David, miremos otra vez, volviendo, ya nos quedan pocos minutos, volviendo al dólar y conectando pues también todo lo que está pasando en estos mercados. ¿Qué esperamos ya para lo que resta de este año? Tú muy bien lo decías que de pronto, si no hubiera sido por algunos factores locales, en el caso de las agencias calificadoras, probablemente el dólar estaría mucho más abajo de lo que estamos viendo. ¿Qué recomendaciones también podrías entregar a los televidentes de cara a lo que resta de este 2025? Claro que sí, pues el panorama del dólar yo creo que continúa siendo positivos. Muchos de los riesgos que veíamos se han venido disipando. Por ejemplo, pues todas las tensiones bélicas en el Medio Oriente ya vimos que han desescalado. También esos riesgos de una recesión en Estados Unidos se han venido reduciendo por el hecho de que el gobierno norteamericano ha entrado en negociaciones con los diferentes gobiernos para tratar precisamente de llegar a un acuerdo y un nivel de tasas de interés un poco más bajo del que inicialmente pues amenazaba el gobierno de Estados Unidos interponer. Entonces, en ese sentido, pues esos riesgos de recesión, repito, pues han descendido, y a nivel local yo creo que lo más importante y relevante ya es irse enfocando un poco hacia las elecciones presidenciales del año entrante. Entonces, yo creo que si en esas elecciones, y lo que comienzan a decir las encuestas es que se pueda llegar a dar un cambio de tendencia política hacia un presidente que sea más pro mercado, más pro inversión, más pro petróleo también, seguramente los activos financieros van a recibir muy bueno precisamente pues estas noticias, y eso se vería reflejado en últimas en un dólar un poco más débil. Entonces yo creo que el gran próximo movimiento a la baja que puede llegar a explicar los próximos 100 a 200 pesos del dólar va a estar muy conectado a elecciones, aunque aún nos hace falta un poco de tiempo para tener un poco más de resultados. Entonces en ese sentido recomiendo y sugiero estar muy pendiente de las encuestas, ver las potenciales alianzas que hagan los diferentes candidatos, que vayan dando un poquito más de claridad cómo puede ser ese desenlace de las elecciones presidenciales hacia el año entrante, y si efectivamente tenemos un giro político o no, que yo creo que al final es lo que va a fundamentar una caída adicional en la divisa. Entonces, en ese sentido,
para los inversionistas y para todas las personas, yo creo que esta noticia es muy positiva. Desde nuestro punto de vista, un dólar débil, un dólar cayendo, genera mucho más beneficios a muchos sectores y personas naturales de nuestra economía que un dólar subiendo, porque son muy pocos los que se benefician de. Entonces yo creo que en principio pues debemos recibirlo con agrado. Eso va también a ayudar a que la inflación siga estando baja, porque los precios de los bienes importados pues lo que va a suceder es que tienen que descender respecto al nivel en que estaban hace un año. Adicionalmente también personas que en estos momentos estén pensando en viajar, en salir de vacaciones de mitad de año, pues van a contar con el beneficio precisamente de que el dólar está mucho más bajo y les va a alcanzar mucho más los pesos colombianos para consumir en el exterior. Entonces desde ese punto de vista pues también trae para nuestra economía muchos beneficios. Entonces en términos generales vemos un dólar que seguramente va a seguir débil, y pues todos nos veríamos beneficiados. Para tener como referencia, puede que veamos un dólar pronto en niveles de 3.900 pesos. Ahí puede comenzar ya a moderar un poco esa caída, y, pero que se mantenga en estos niveles, yo creo que pues más que beneficios nos va a terminar generando a todos dentro de la economía. Bueno, Juan David, muchas gracias por ese último mensaje de hacia dónde podría ir esa divisa, entendiendo, por supuesto, que depende de muchos factores, que hay muchos riesgos, pero qué bueno tener esa luz de que seguirá la debilidad del dólar en el mundo y en el caso de Colombia, pues muy ligado a lo que sucederá en las elecciones presidenciales del próximo año. De eso dependerá que se debilite aún más o no la tasa de cambio. Juan David, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte en este espacio, poder escucharte y tener esa visión de mediano y largo plazo. No, un placer, Gina. Espero verlos pronto nuevamente más adelante. Claro que sí, Juan David, muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado hacia el final de este Economía al Día en Cable Noticias. Como siempre, recordarles que pueden seguirnos en @cablenoticias, @Gina Ramos TV. Nos encuentran también en YouTube, ahí encuentran todas las entrevistas y temas de interés. Y como siempre, bueno, desearles un feliz fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta pronto.